Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 23 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo así conozcamos el temor de Dios, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle también al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, ustedes y yo, perseverando en ella, poniéndola por obra, seamos bienaventurados, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de la palabra de Dios, la reciba en mi corazón con humildad, la ponga por obra y perseverando en ella alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brisca que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la brisca del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brisca del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5, nos habla acerca de no juzgar, no calumniar, no murmurar acerca de nuestro prójimo. A veces podemos convertirnos en murmuradores número uno, calumniadores número uno, entre comillas, opinadores número uno del momento, sin darnos cuenta que nuestras palabras pueden lastimar, como dice ahí en Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 10, con la lengua que bendecimos al Señor, con esa misma lengua, ustedes y yo utilizamos para dañar a los demás. Escuchen como dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, vamos a leer el versículo 36. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para que podamos hablar lo que es necesario, lo que es edificante, como dicen Romanos 14:19, Romanos 15:2. A veces nosotros queremos hablar mal de los otros solamente para quedar bien nosotros. 1 Corintios 10:24, que nadie busque su propio bien, sino el de los demás.
La lengua que Dios nos ha dado es para alabar a Dios, pero no podemos utilizar la misma lengua que alabamos a Dios para dañar la reputación de los demás con calumnias, con mentiras, con palabras dañinas. Y en Santiago capítulo 3 nos habla acerca de la intemperancia en el hablar. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice, en cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento. Está llena de veneno mortífero. Versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. Esto no debe ser así, que de nuestra boca esté saliendo cosas, cosas buenas y a la misma vez cosas malas que dañan a nuestro prójimo. Y muchas de las veces en sus espaldas, cuando no pueden defenderse, cuando no están ahí presentes. En el Salmo 101, versículo 5, dice la palabra de Dios: al que difama a su prójimo en secreto, yo lo aniquilaré. ¿A quién? A quien difama a su prójimo en secreto, yo lo aniquilaré, dice el Señor. Ojo altanero y corazón hinchado, no los soportaré. Por eso es importante tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, de los demás. En Santiago 5:9, vamos otra vez a Santiago capítulo 5, en el versículo 9, nos dice algo muy interesante. Santiago capítulo 5, vamos a leer el versículo 9. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está a las puertas. No os quejéis unos de otros. ¿Cuántos no vivimos quejándonos de unos de los otros? Del esposo de la esposa, el hermano de la hermana, los hijos de los papás. O pueden ser los papás de los hijos también. O cuántos llamándose o llamándonos cristianos católicos, nos portamos como paganos, murmurando en las espaldas de los demás. Escuchen como dice Santiago capítulo 4, versículo 11. No habléis mal unos de otros. ¿Qué? No habléis mal de unos de otros. ¿No sucede eso en el trabajo, donde tú trabajas? Donde en vez de haber un compañerismo, en vez de amar a Dios y al prójimo, ahí sí te olvidas de amar a tu prójimo. Hay muchas personas que en el trabajo hablan mal de su prójimo con tal de ellos quedar en bien y tener un alza de sueldo o tener un puesto más alto. Y se olvidan que Jesús está en ese que ustedes están hablando, porque es hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, por toda palabra ociosa que dices, tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Dice, lo acabamos de leer en Mateo capítulo 12, versículo 36. Muy importante. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar y perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién soy yo para juzgar a mi prójimo? ¿Quién soy yo? Dice en el Evangelio del día de hoy, no juzguéis para que no seáis juzgados,
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brisca que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? Porque a veces nos dedicamos a ver los defectos de los demás, teniendo nosotros peores defectos que ellos. A veces nos dedicamos a ver el mal carácter en la otra persona, siendo nosotros mismos los que siempre estamos dominados por la ira, por el coraje, y vemos al otro que se enoja. ¿Y por qué no nos vemos a nosotros mismos? ¿Por qué cuando otra persona habla palabras malas, groseras, ahí sí estamos, dice la palabra de Dios que no hay que hablar malas palabras, pero cuando nosotros hablamos, ahí sí no nos juzgamos a nosotros mismos? La palabra de Dios hoy nos invita a mirar hacia adentro, a mirar hacia nuestro corazón, porque como dice en Lucas 6:45, de lo que está repleto el corazón, de eso habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Eso es lo que habla la boca. Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 2 dice, por eso no tienes excusa quien quiera que tú seas, sea un sacerdote, un diácono, una religiosa, un laico comprometido, un servidor, un líder. Por eso no tienes excusa quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas. Repitan conmigo, cuando juzgo a otros, a mí mismo me condeno. Eso dice la palabra de Dios, Romanos 2:1. Por eso no tienes excusa quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Dios es el único que nos va a juzgar. A veces hay personas que no sé si se creen, eh, no sé qué se creen, que se ponen en el lugar de Dios a decir, esta persona ya está en el cielo o esta persona está en el infierno. Es Dios quien sabe a dónde va cada persona. ¿Quién somos nosotros para decir que tal persona porque vivió de la peor manera ya está en el infierno? ¿No recuerdan el ladrón malo, Lucas 23:43? Le dice al Señor Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque se arrepintió en el último momento. Nosotros, en vez de arrepentirnos y convertirnos, Hechos 3:19, arrepientas y conviértanse, dice San Pedro. En vez de arrepentirnos y convertirnos, estamos enfocados en los demás, en que no se arrepienten, en que no se convierten, y luego llega nuestra hora. Y no sé, solamente Dios sabe dónde vamos a ir a parar. Mis hermanos, es tiempo de convertirnos, es tiempo de arrepentirnos. No esperemos para mañana, empecemos desde hoy. Proverbios capítulo 27, del versículo 1 en adelante. ¿No sabes qué te espera mañana? No te gloríes del mañana. Hoy es el día que hay que tomar acción, que hay que tomar responsabilidad. Mateo 6:34 nos dice que no se preocupes del mañana. Tenemos que vivir es el hoy, hoy día. Ver hacia adentro. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que desechar de mi vida? ¿Qué es lo que le tengo que pedir al Señor que me ayude? ¿En qué tengo que cambiar? ¿O qué vais a decir a tu hermano? Deja que te saque la brisca del ojo, teniendo la viga en el tuyo. Teniendo una viga en el nuestro, queremos sacar la astillita del ojo de nuestro hermano. Porque es en nosotros mismos que tenemos que trabajar siempre. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brisca del ojo de tu hermano. El Señor hoy nos toca nuestro corazón. Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Y es eso que el Señor está haciendo con nosotros. Dice hipócrita,
Primero sácate la viga que tienes en tu ojo para juzgar a tu hermano. Porque somos buenos para ver hacia afuera, pero tenemos que ver es hacia adentro. Para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Para que haya un mundo mejor, yo tengo que empezar. Como dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Pero si somos la sal del mundo y perdemos nuestro sabor, ya no servimos para nada. Si somos la luz del mundo y no alumbramos a los demás, ya no servimos para nada. Mis queridos hermanos y hermanas, es importante tomar en cuenta, tomar acción. También es importante, hay una gran diferencia entre el juzgar y el evangelizar, el catequizar, el enseñar. Es muy importante porque algunas personas, ya lo dijo el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2, que algunos andan con falsa vergüenza. Unos se desaniman, otros andan con falsa vergüenza, otros andan con rodeos, otros andan cambiando el evangelio. Aquí, si hablamos de falsa vergüenza, muchos no predican a los demás o porque no juzgue o cuando se nos predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que sale en vez de acoger la palabra de Dios, como dice en Santiago 1.21, con humildad? Porque la palabra de Dios nos salva. Santiago 1.22 dice, y pónganle por obra. Pero no somos muchos así, sino de una vez a la defensiva. A ver, hermanito, la palabra de Dios dice, Mateo 7, del 1 al 5, que no juzguen, no serán juzgados. Una cosa es juzgar, otra cosa es la corrección fraterna. Y la corrección fraterna Jesús mismo nos enseña. Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17. Si tu hermano peca, reprende las olas. Si vuelve a pecar, con 2 o 3 testigos. Y si vuelve a pecar, avisa a la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces una cosa es muy importante en nosotros hacer una corrección fraterna, y otra muy diferente es juzgar. El juzgar solamente apunta al defecto de la persona. Una corrección fraterna y quiere decir que con amor y verdad evangelizamos. Porque amor sin verdad amor sin verdad no es amor verdadero. O decir la verdad pero sin caridad o sin amor puede dañar. El amor tiene que ir seguido con la verdad. Esta goza en la verdad. 1 Corintios 3:6. 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, perdón. Entonces, la verdad ha de ir siempre seguida junto al amor. Y el amor ha de ir siempre seguido de la verdad. Por eso hay muchos que, por ejemplo, cuando sus familiares se salen y se van a las sectas, y que dicen, oh hermanito, no juzgue, pero ahí dejes el mismo Dios, el mismo. Simplemente eso sería pereza espiritual, el uno mismo y desconocimiento de la palabra de Dios. Que uno desconoce la Sagrada Escritura, piensa que todo es lo mismo, no es lo mismo. Pereza espiritual, no se dedica a aprender. Escuchen como dice en Santiago capítulo 4, versículo 17. Que lo diga la misma palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. Aquel que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. Muy importantísimo. En el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1285 dice que todos los confirmados reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo y están llamados a extender la fe y defenderla. Extenderla y defenderla, a llevar el Evangelio, a evangelizar y a dar razones de nuestra fe, como dice 1 Pedro 3, 15 a 16. Pero eso sucede, poco o nada. Y cuando alguien o algún valiente empieza a evangelizar, ¿qué le dicen? A veces los mismos de la misma iglesia. No juzgue, hermano, hermano, no juzgue, hermano. No. O sea, ni siquiera evangelizan o dejan que otro evangelice.
y se esconden detrás de un texto fuera de contexto que es un pretexto. No, dice que no hay que juzgar, la palabra de Dios dice que no hay que juzgar, está diciendo que no hay que juzgar, pero no dice que no hay que evangelizar. Tanto así, escuchen, Jesús dijo en Mateo 16, en Marcos 16:15, vayan y prediquen la buena nueva a toda la creación, a todos, a los adúlteros, a los homosexuales, a los fornicarios, a los ladrones, a los protestantes que están a media verdad de la doctrina de Cristo, o muchos en total contra la doctrina de Cristo. A ellos hay que evangelizarles. Nunca se escondan detrás de esa excusa, de esa mentira con M mayúscula, que a ellos no hay que decirles nada. Ya les cité el catecismo de la iglesia, que eso dice que tiene que hacer todo confirmado, toda confirmado. Ahora escuchen como dice Santiago capítulo 5 del versículo 19 al 20. Hermanos, hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad, si alguno de vosotros, llámese nuestros hermanos, nuestros primos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos o desconocidos, se desvía de la verdad, del Evangelio de Cristo, y otro le convierte, y otro le convierte. O sea, no está diciendo que ahí lo deje, porque la Biblia no es para pelear, palabra de Satanás. Cuando alguien te diga la Biblia no es para pelear, dile en tu mente o dile duro, palabra de Satanás. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, es útil para corregir, para arguir, para debatir. Entonces no me vengan con la Biblia no se hizo para pelear. Se tiene que hacer con amor y con verdad. Verdad y amor y verdad. ¿Ok? Muy importante. Dice, hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, para que se convierta tiene que anunciársele el Evangelio. Algunos un poquito malinterpretan esto y dicen, oh no, es que dando testimonio ya van a volver. No, el Evangelio Nuntiandi número 22 dice que por más excelente testimonio que sea, a la larga resultará no suficiente si no viene seguido con anuncio explícito de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Testimonio y anuncio del Evangelio. El querigma, el anuncio del Evangelio. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Bendito sea Dios. Siempre que hay que evangelizar, siempre hay que llevar la buena noticia. No se vaya a caer en esta mentira de, oh no, es que no hay que juzgar. Una cosa es juzgar, otra cosa es evangelizar, otra cosa es una corrección fraterna. Incluso si hay una persona que de hecho está en el camino de la evangelización y comete un error, con amor y verdad, hay que decirle. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de San Pablo que corrigió a San Pedro en Gálatas 2 del 11 en adelante. San Pablo no dijo, oh no, pues Pedro está haciendo eso, no hay que juzgar, igual él es el líder no, San Pablo fue y dijo a San Pedro lo que estaba pasando. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Una cosa es juzgar, eso no debemos hacer, juzgar. Otra cosa es evangelizar, mostrar el camino, cómo salir de aquello que estamos viendo en esa persona. Y también, primeramente, obvio, trabajar en nosotros mismos. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas, que la bienaventurada, siempre Virgen María, y todos los santos intercedan por todas vuestras necesidades. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.